Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Agenda Región. Miguel Ángel, se nos quedó en el tintero antes de ir a la pausa una polémica que se desató en el año 98 con una publicación científica de Ibn y Putsey. Ellos investigaron, ¿cierto?, las ratas que habían alimentado con una papa transgénica para hacerla resistente a los ataques de insectos, y ellos evidenciaron que esas ratas alimentadas con este producto habían tenido daños en su tracto digestivo e hicieron una advertencia en ese momento en su paper y dijeron, ojo, que no hay que estudiar las consecuencias a simple vista, no solo en el tracto digestivo, lo que está a nuestra vista, digámoslo así, sino hay que ahondar más allá porque probablemente hayan consecuencias que no son muy evidentes, pero que pueden quedar ahí. Porque entonces se sigue hablando de que son inocuos si, por ejemplo, a nivel molecular, celular, psíquico, pueden haber consecuencias que a largo plazo aún no han sido estudiadas. Bueno, porque lo que me acabas de consultar es la mitad de la historia solamente. Falta la segunda parte de la historia. ¿Qué es lo que ocurre? Efectivamente, esos investigadores, que donde Putsey era el más mediático de los dos investigadores, efectivamente hicieron un estudio en Escocia y ellos salieron primero por televisión diciendo que habían hecho un estudio y que, etcétera, etcétera, lo mismo que tú mencionaste. Sí. Entonces dijeron, los científicos dijeron, oiga, pero ¿dónde está su estudio? Queremos verlo para analizarlo, para saber que usted... No lo quiero publicar, mi estudio, porque no lo quiero dar a conocer porque me lo van a destrozar, me lo van a destruir la comunidad científica. Pero el espíritu de la comunidad científica es que usted publique sus estudios. No lo quiero publicar, porque ustedes no me van a encontrar malo el estudio. ¿Qué es lo que ocurrió? Que una revista famosa, prestigiosa, la revista Lancet, dijo, una de las más prestigiosas de la comunidad, sí. Le dijo a estos investigadores, yo los invito a que ustedes publiquen en mi revista. Pero nosotros vamos al mismo tiempo a analizar su estudio y al mismo tiempo vamos a publicar un análisis, que es la segunda parte del comentario. Publicaron el estudio y en el mismo número de revista, unas 10 páginas más atrás, sale el comentario editorial sobre el artículo y lo destrozan científicamente, analizando el modelo experimental, que estaba mal hecho, que el diseño experimental no era el correcto, que los controles no eran los adecuados, que no se podían sacar conclusiones de los como estaba tan mal hecho el experimento, no se podían sacar conclusiones. Y además, dos cosas más importantes respecto al tema. Uno, trabajaron con una papa transgénica que ellos mismos habían desarrollado. No era una papa transgénica comercial. Ellos mismos la habían desarrollado y no habían hecho ningún análisis previo para demostrar que la papa era segura. Muchas veces la gente piensa que ellos analizaron una papa que estaba en el mercado, que estaba... Eso no era así, era una papa que ellos mismos habían hecho y que hicieron un estudio, que ya mencioné que el estudio además estaba mal hecho, pero eso harina de otra costal. Y la otra consideración es que luego de este caso, el trabajo particular del doctor Putsey, que fue en el año 98, se utiliza hoy día en casi todas las clases de biología de cómo no hacer las investigaciones. O sea, es un caso ícono en el cual hoy día en las universidades se enseña de cómo no hacer experimentos en términos de modelo experimental, el número de animales que se utilizan, en el número de controles, etcétera, etcétera. Pero también está documentado la gran presión que hace Monsanto a través de su bufete de abogados para precisamente echar abajo estos estudios. Las editoriales de las revistas, bueno, son intocables. Los científicos, uno como científico se da cuenta cuando lee un paper y analiza el paper y el diseño experimental. A uno en la universidad, lo primero que le enseñan es a leer el diseño experimental. En base al diseño experimental uno puede saber si un estudio tiene asidero o no tiene asidero, independiente del recelo. No hay mano negra en esto. Al menos yo, hasta donde yo conozco, y creo que he leído la mayor parte de los estudios relacionados al tema de los transgénicos, porque es en el tema que trabajo, creo que los estudios que hoy día se utilizan en contra de los transgénicos carecen de rigor científico, sus diseños experimentales no son los adecuados y eso lleva a que sus resultados sean irreproducibles. Cuando un diseño experimental está malo, nadie puede repetir esos resultados. Yo lo hago en mi laboratorio y tú después quieres hacer lo mismo en tu laboratorio, no obtienes el mismo resultado. Y, casualidad, que nunca, ninguno de estos trabajos, que son alrededor de 30 en la historia de los transgénicos, versus los 2000 que apoyan su seguridad y inocuidad, ninguno de esos 30 ha podido ser reproducible. Pero lo cierto es que sí hubo un estudio que derivó en sacar del mercado uno de esos productos y tuvo que ver con
un gen que involucraba el aumento del crecimiento de los animales para optimizar, optimizaban su dieta para que pudieran crecer más rápido los animales, ¿cierto? Y para ello diseñaron una soya transgénica que tuviera esos efectos, ¿cierto? Sí. Y para eso utilizaron la nuez de Brasil. Sí. ¿Cierto? Con un gen de la nuez de Brasil. Correcto. Hacían a que la soya con la que alimentaban los animales creciera más rápido. Correcto. El tema es que también resultó alérgica a ese extracto de soya. Perdón, y tuvieron que retirarlo. ¿Por qué dices también? Bueno, porque también el maíz Starling tuvo que ser retirado del mercado. El maíz Starling no fue... El maíz Starling, como te mencioné, no generó ningún problema. Pero sí fue retirado del mercado. Porque decidieron, para evitarse conflictos en la segregación de los productos, porque tenía aprobación para un solo tipo. Él también iba en que fue retirado del mercado. Súper. Al igual que el Starling fue retirado del mercado porque evidenciaron que el extracto de esa soya efectivamente tenía un alérgeno bastante potencial y evitaron, ¿cierto? ¿No es suficiente evidencia eso, Miguel Ángel? Esa es la mitad de la historia. Contemos la segunda parte. El producto al que tú te refieres, el cual es y el estudio donde el diseño experimental fue perfecto. Nada que decir contra el diseño experimental de ese estudio. Pero esa soya nunca fue comercial. Esa soya estaba en etapa de evaluación y desarrollo. Y es más, las pruebas que demostraron que producía alergia, porque el diseño experimental, como te dije, es correcto, era parte de las pruebas que tenían que asegurar que el producto fuese seguro. Como era un producto en etapa de desarrollo, se demostró que producía alergia y nunca se sometió al sistema regulatorio para ser aprobado. Ese producto nunca fue comercial, nunca nadie se lo comió ese producto. Esas pruebas que se reportaron eran parte de su proceso de evaluación de asegurar que era inocuo. No confundirse, ese producto nadie nunca se lo comió, estaba en etapa de investigación y de desarrollo. Es más, ese artículo científico es del año 1996. En la revista New England Journal of Medicine, una de las mejores revistas médicas. Como te reitero, como es una de las mejores revistas, el diseño experimental obviamente que está ultra validado y súper bien hecho. Pero nunca llegó al mercado. ¿Es usted prueba de ello? ¿Quién financió ese estudio? ¿Quién lo financió? DuPont Pioneer, una empresa que desarrolla transgénicos. Y ellos mismos financiaron y ellos mismos publicaron. Este producto produjo alergia y no podemos seguir en el desarrollo de esto. Esa es la segunda parte de la historia. ¿Qué dicen los expertos, Miguel Ángel, los expertos que han trabajado con transgénicos, con desarrollo de semillas? Consultamos a nuestro académico invitado, pasemos a revisar nuestro punto de vista. El poder utilizar justamente territorios o lugares en los cuales existe poca posibilidad de cultivo y que conlleva normalmente a someter a las familias que son dueñas de esos terrenos a niveles de pobreza mayores, son uno de los grandes beneficios. Y por otro lado, al mismo tiempo es que utilizamos esos terrenos, favorecemos, digamos, entonces que pueda haber mayor expansión en cuanto al cultivo, y por otro lado es que el impacto ambiental que tienen los transgénicos puede ser considerablemente menor al impacto ambiental que tienen otro tipo de cultivos que necesitan gran cantidad de plaguicidas, pesticidas, fungicidas, etc. Escuchábamos a nuestro experto invitado Simón Ruiz hablando de los beneficios que pueden tener los cultivos transgénicos. Pero quiero hacerle una pregunta que creo que muchos ciudadanos se la están haciendo. ¿Qué tipo de afectación tienen los cultivos aledaños a los cultivos transgénicos? Y si vamos a la evidencia y a publicaciones, digamos, de cierto estándar, en Nature se hablaba de la afectación que tuvo las mariposas monarca, que ponían sus huevos al lado de cultivos de maíz transgénico y el 44% de ellas murieron al cuarto día. ¿Afectan los cultivos aledaños o usted sigue evidenciando que es inocuo totalmente? Sí, lo que pasa es que de nuevo es información sacada de contexto en el ejemplo que tú me estabas dando. Esa es la publicación de Lossi, un investigador, en el cual fue un análisis de laboratorio, en el cual a larvas de mariposas se le dio polen de cierto maíz transgénico. ¿Y qué es lo que ocurrió? Y uno no transgénico. Exacto, como control. ¿Cuál fue el resultado? Que efectivamente las larvas se murieron después de un tiempo. No recuerdo cuánto tiempo, pero se murieron. ¿Ok? 4 días. Ok, ahora veamos la significancia biológica de eso. Las larvas de mariposas monarca, ¿viven en los campos de maíz?
al lado de los campos de maíz. No viven No en los estaban campos de en los maíz. campos de maíz, Las estaban lar- en campos de algodoncillo específicamente. Muy bien. Las larvas de mariposas monarcas no viven en campos de maíz porque no se alimentan de maíz, se alimentan del algodoncillo. Entonces la significancia biológica de ese resultado no tiene. Pero al estar expuestas al polen, que el polen Las larvas no evidentemente comen- vuela, Sí, pero no van a comer la cantidad a la cual se les dio pero en al el estar laboratorio. expuestas, Miguel Ángel, Eso es una de las principales cosas que se evalúa en los análisis de riesgo para donde se demuestra la seguridad. Entonces, por ejemplo, a las larvas en ese estudio se les dio cantidades exageradas de polen, ¿ok? Y se vio un resultado. En la vida real, ¿se ven expuestas a esas cantidades de polen? No. No en las condiciones reales. Entonces, ¿existe un riesgo real en el medio ambiente de que las mariposas o las larvas se vean expuestas a eso? No. Fue una situación exagerada en un laboratorio que de nuevo se saca de contexto y se confunde. Es importante hacer una aclaración para que quede bien claro esto. Yo no estoy diciendo que los transgénicos no tienen riesgos, para que quede bien claro. Cada transgénico es distinto el uno del otro y sus riesgos van a estar determinados por qué gen y qué proteína va a producir ese gen en un determinado cultivo. pero ausencia de pruebas no significa ausencia de daños. Exacto. Entonces, totalmente de acuerdo. Tenemos que demostrar los análisis de riesgo, a través de los análisis de riesgo, que estos productos son seguros para el medio ambiente, para los animales, para las personas. Primera cosa, si queremos demostrar que hay una inocuidad alimentaria para las personas, tenemos que demostrar que las proteínas que nos vamos a consumir se van a digerir en nuestro estómago. ¿Qué pasa si una proteína se digiere? Cuando tú hoy día comes un plato de arroz con carne, no transgénico, ni el arroz ni la carne, ¿qué pasa con las proteínas que te estás comiendo? Se digieren en tu estómago, ¿no es cierto? Y por ende no te causan un efecto en tu salud, ni tampoco se acumulan porque se destruyen, se digieren. Si nosotros demostramos que las proteínas que producen los genes que estamos usando para mejorar las características de un cultivo también se digieren, ¿qué significa? Que pierden su función. Al perder su función, ella no te puede hacer un efecto adverso. Dos, se van a generar pequeños fragmentos que se podrían ser absorbidos por las células y generar alguna alergia. Bueno, hay que demostrar que eso tampoco ocurre. Todos los transgénicos que hoy día existen han demostrado que no generan efectos adversos. Pero insisto, esto no se trata de decir sí a los transgénicos o no a los transgénicos. Nadie puede estar a favor de todos los transgénicos. La pregunta es de cuál transgénico estamos hablando y nadie puede estar en contra de todos los transgénicos. La pregunta es de cuál estamos hablando. En ese contexto, cuando nosotros analizamos una papa transgénica como la del estudio de Pustay, ok, quizás pongámonos en el escenario hipotético, porque ya te expliqué que ese estudio estaba mal hecho, pero pongámonos en el caso hipotético que hubiera estado bien hecho. ¿Significa que nuestra conclusión es los transgénicos son peligrosos? No. Significa que ese producto en particular, esa papa, tenía un riesgo. Pero eso no tiene nada que ver con un maíz transgénico, ¿ok? Entonces se saca de contexto. Aquí no hay que meter todo en un mismo saco, hay que ir producto por producto. Miguel Y los Ángel, productos autorizados han demostrado ser seguros. antes de que se nos acabe el tiempo, el profesor Simón Ruiz mencionaba de las grandes ventajas que tendría, cierto, para el cultivo. En caso de que en Chile se aprobara o volviera en trámite la llamada ley Monsanto, ¿cierto?, ¿no tendrían los agricultores que pagar patentes anuales por el cultivo de las semillas? Porque además hay otra preocupación. Monsanto, ¿cierto?, por ejemplo, inició su vida como empresa desarrollando herbicidas e insecticidas, que son los mismos que siguen también desarrollando para las propias semillas transgénicas. ¿No es un círculo, no es finalmente un monopolio? Bueno, muy buena pregunta porque a la gente son los temas que le interesan de si que el agricultor se va a volver dependiente o no, de tener que pagar patentes, etcétera. Varias aclaraciones. La ley Monsanto que estuvo en discusión en Chile no tiene nada que ver con transgénicos, nada que ver con transgénicos. Es más, si uno lee la ley, en ninguna parte se menciona la palabra transgénico, ni el concepto genéticamente modificado, ni nada de eso, ¿ok? Esa ley lo que tiene que ver es con una actualización de la normativa vigente de propiedad intelectual en vegetales. Lo que ignora la gente o lo que se ignora en el debate público es que desde el año 94, más de 20 años, tenemos regulación de propiedad intelectual vegetal en Chile. Pero eso no implica pago de patentes de un agricultor, implicaría pago de patentes. Es que está de nuevo sacado, mal usada la información. En Chile no se pueden patentar las plantas, los vegetales. No hay patentes. Cuando alguien dice van a pagar patente, va a haber cobro patente, eso no existe en Chile. O sea, si se aprueba el cultivo de semillas transgénicas en Chile para el consumo interno, el agricultor no tendría que pagar patentes. Lo que está asociado es, cada país regula como quiere.
Si se autoriza el uso de transgénicos para uso doméstico, porque en Chile hoy día se usan transgénicos, pero para fines de exportación, son los países los que tienen que definir cómo se utiliza esto. Lo que se regula es la propiedad intelectual en la agricultura, no para los transgénicos. Hoy día, ¿tú comes frutas? Sí, claro. Yo también como frutas, son saludables y son muy ricas, tienen propiedad intelectual. Y yo no conozco ningún grupo que esté en contra de las frutas. No conozco ningún grupo que salga a la calle a pedir la prohibición de las frutas. Y todas las frutas tienen propiedad intelectual. ¿Los transgénicos tienen propiedad intelectual? Sí, también, al igual que las frutas. Y al igual que otras variedades como el trigo, que no es transgénico, también tiene propiedad intelectual. La gente desconoce eso. Entonces mucha gente de buena fe dijo, oye, me quieren poner un sistema nuevo de hacer agricultura, porque la gente desconoce cómo se hace agricultura. Bueno, aquí estamos en una región agrícola. ¿Y es verdad que tendrían que comprarle al mismo Monsanto o Syngenta los propios herbicidas e insecticidas? ¿No pueden utilizar otros? Podrían utilizar otros. Por ejemplo, también es una confusión esa en el debate público. Uno de los principales herbicidas que usan los transgénicos, no es el único, pero uno de los principales es el glifosato. ¿Quién es el principal productor de glifosato del mundo? ¿Monsanto? ¿Alguna otra empresa desarrolla transgénicos? No. Bueno, el Roundup Ready lo patentó Monsanto. El evento, la construcción genética, nada que ver con el glifosato no tiene propiedad intelectual, el herbicida. Lo puedes desarrollar. Si tú quieres hoy día llegar a tu casa y poner un negocio para producir glifosato, no tienes que pagarle ni un peso a nadie porque es gratis producirlo en términos de propiedad intelectual. Los principales productores de glifosato del mundo son empresas chinas. ¿Ok? Entonces, efectivamente, hoy día existen un subgrupo de transgénicos tienen tolerancia a herbicidas. ¿Para qué? Para controlar las malezas de manera eficiente, que es un problema en la agricultura. Entonces, efectivamente, si tú tienes un cultivo que es tolerante al herbicida glifosato, tienes que comprar, aparte de tu cultivo, tienes que comprar glifosato. Para ese ejemplo, glifosato se lo puedes comprar a cualquiera, no solamente a la empresa que te está vendiendo la semilla o el cultivo. Y como, insisto, el principal productor de ese herbicida son empresas chinas, no la empresa que tú me preguntaste. Miguel Ángel, bastarían muchísimas horas de programa para terminar, ¿cierto?, de abordar esta polémica de los transgénicos. Lamentablemente el tiempo se nos acaba. Muchísimas gracias por estar hoy en Agenda Región. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y simplemente dos mensajes finales, y muy breves. El primero, decir a todos que los cultivos transgénicos que hoy día se comercializan a nivel global han demostrado que son seguros para el medio ambiente, para los consumidores y para los animales, ¿ok? Eso punto uno. Y punto dos, para todos aquellos que quieran informarse, profundizar en estos temas, los invito a visitar nuestro sitio web www.chilebio.cl. Van a encontrar mucha información sobre herramientas biotecnológicas para mejorar las características de los cultivos, para vencer los problemas que tenemos en la agricultura, que los agricultores, los pequeños agricultores, los medianos agricultores y los grandes agricultores tienen en el campo. Cómo pueden usar la biotecnología en provecho, y invitamos a nuestras redes sociales Facebook, Twitter y YouTube, donde van a encontrar muchos materiales y muchos debates para aclarar las principales dudas que tiene la gente. Bueno, con información cada uno de nuestros televidentes sacará sus propias conclusiones de esta polémica que por supuesto aún no termina. Muchísimas gracias por acompañarnos en Agenda Región, nos veremos la próxima semana.